Hola, me llamo Marc López, soy el fisioterapeuta del primer equipo de Bellesport. Esta es mi quinta temporada aquí ya. He vivido 2 temporadas en Segunda A y 2 en Segunda B. Esta será la tercera en Segunda B. Y bueno, había trabajado anteriormente en el Fútbol Sala Martorell, el antiguo Martorell. He estado también en el Hospitalet, en el primer equipo, con el que compaginé mi primer año aquí en Bellesport. Y, y nada, me podéis ver todos los sábados aquí en el pabellón y entre semana pues me dedico también al fútbol sala, entreno a niños pequeños y podríamos decir que últimamente mi vida gira alrededor del fútbol sala. Mis funciones aquí en Bellesport básicamente se centran en el primer equipo, pero también mi sala está abierta para cualquier niño o niña del club que pueda necesitar alguna cosa. Si necesitan asesoramiento o consejo o que les mire cualquier lesión, siempre estoy dispuesto a ayudar. Mi faena primer equipo empieza en la prevención, que bueno, se intenta hacer una serie de ejercicios para que los jugadores se lesionen lo mínimo posible, pero como siempre pueden haber imprevistos y pueden haber lesiones, pues también me encargo pues, de atender a los jugadores a pie de pista, de realizar vendajes preventivos para que las lesiones no vayan a más y básicamente ese es mi trabajo. Si al final del entreno algún jugador está con alguna molestia, pues me encargo de hacer el tratamiento que necesita. Tengo en la cabeza una pequeña anécdota que, bueno, siempre que la recuerdo me hace reír un poco, y es que hace un par de temporadas fuimos a jugar a Segovia en pleno mes de noviembre, creo que era, y a medio camino empezó a nevar y, bueno, ya era un poco especial estar viajando hasta Segovia, un viaje largo con nieve y demás, que los choferes, bueno, tomaron un camino equivocado, dimos mucha vuelta y llegamos al pabellón con media hora de retraso respecto a la hora que teníamos que llegar. Siempre que llegamos al pabellón, yo ya me pongo en faena y empiezo a hacer todo lo que tengo que hacer, que en días de partido y en segunda división era mucho. Y claro, tuve que comprimir mi faena de 3 cuartos de hora en un cuarto de hora, 20 minutos. El entrenador entonces, que es Xavi Closas, pues me apretaba porque los jugadores necesitaban calentar y más ese día que hacía tanto frío. Y bueno, recuerdo ese día estresante, pero bueno, a la vez fue satisfactorio porque al final acabamos ganando 2-5, creo que fue. Y bueno, fue un día especial.